humanidad, siempre genera un espacio justamente con mucha claridad, con mucha lucidez de reflexión, de escucha y de aprendizaje sobre todo. Así que, Gabriela, para nosotros es un placer. Yo no puedo creer que estés ahí con nosotros esta tarde, que hayas tenido este espacio para dedicarnos. Y bueno, te agradezco mucho, mucho que estés aquí. Gracias, Matías, y bueno, gracias a todo el equipo. Muchas gracias por invitarme. Es un honor para mí. Algunos de ustedes saben que amo profundamente la Patagonia y todas las iniciativas que tiendan, digamos, a realzar la belleza de esos territorios, la enormidad de esa gente y los sueños que se han tejido y se tejen ahí en Patagonia. Por alguna razón, y sin que lo busquemos, estamos continuamente encontrándonos en el camino con gente de Patagonia que tiene historias hermosas para contar, ni hablar, bueno, de la comunidad cristiana que se formó ahí a partir de grandes pastores y líderes, ¿no? Yo te cuento y les cuento a todos, especialmente al equipo, que me metí en camisa de 11 varas. ¿Por qué? Porque cuando empecé a armar un poquito esta conversación, dije, wow, ¿en qué berenjenal me metí? En el sentido de que abarca tantos aspectos, es tan complejo el tema, hay tanto debate en este momento respecto del tema de comunicación, después de obviamente el boom de los medios masivos de comunicación y de las redes, hay tanto debate y todo tiene tanto peso de significación que realmente no sabía si me acostaba sobre un lado, quedaba demasiado desequilibrado del otro. Entonces, un poco siguiendo la idea de ustedes de hogares saludables, se me ocurre que lo más importante es poder darse cuenta de algunos aspectos tal vez un poco más riesgosos, entre comillas, de lo que consumimos en materia de información y de comunicación. Si entramos por el lado, digamos, de la información, de la noticia, nos metemos en un problema muy arduo y muy amplio, que es el tema político propiamente dicho, ¿no? Entonces creo que, bueno, sería muy denso y daría como para varias charlas, ¿no? Entonces me parece que al hablar de hogares estamos hablando de la interrelación que mantenemos nosotros con los medios sociales de comunicación en general y fundamentalmente con la web o con Internet. Porque eso, cuando conversábamos con Mariano, dice, bueno, así como cuidamos lo que traemos a casa en el sentido de los alimentos, cuidamos cosas que consumimos, también debemos claramente tener una cierta conciencia sobre lo que consumimos en materia de comunicación y de información. Lo que ocurre es que nos vamos a dormir con el celular, como van a ver ustedes en una imagen, ¿no? Entonces ya no es algo que entra, sino que es algo que está en nuestras casas, está en nuestros bolsillos, está en nuestra mente, está en nuestra subjetividad, está modelando ya nuestras personalidades, está modelando nuestros sueños y es lo que un poco intento mostrar aquí. Como las interacciones que se hacen, por ejemplo, no es lo mismo Facebook, no es lo mismo WhatsApp, no es lo mismo televisión, no es lo mismo incluso cine, Netflix, por ejemplo, digamos que ahora vino como para convertirse en el rey de la noche. Cada una de estas plataformas y de estas interacciones supone un tratamiento diferente del modo en que nos comunicamos con todas ellas. Entonces, bueno, hice algo más o menos transversal y llamé pantallas. Voy a hablar de pantallas en general. Por supuesto, pantallas conectadas con el espacio digital o pantallas conectadas a cine, a película, serie o lo que fuera. El efecto de las pantallas en nuestra vida. Entonces, bueno, quiero empezar por ubicarnos en el hecho de que estamos hablando de un espacio digital en el que estamos inmersos todos. Entonces voy a presentar un poquito ese espacio digital para que nos demos cuenta de la magnitud de este fenómeno. Lo primero que quisiera hacer, voy a pasarlo por acá, para hacer una pequeña definición de este ecosistema digital, ¿no? La web 2.0 es un tipo de web abierta y participativa, es decir,
se caracteriza porque los lectores y los creadores de la misma pueden compartir permanentemente información que querramos con el mundo de forma directa, aunque eso, por supuesto, y cada palabra que voy a decir va a estar sujeta a un debate. ¿Es de forma directa? ¿Realmente no hay mediación? La vivencia es que es directo. La vivencia es que yo en este momento hablo y ustedes escuchan, pero no solamente es bidireccional, es decir, hay un emisor y luego hay un receptor, sino que es multidireccional. Ya lo vamos a ver en imagen, va a entrar mejor a través de la imagen. Ahora, la realidad es que la web es como un gigantesco iceberg. Ustedes lo están viendo en este momento. Nosotros navegamos, y la imagen, mejor dicho, el verbo navegar ya dice un montón de cosas, navegamos solamente sobre lo que figura acá como la superficie de la web. Por ahí nosotros estamos navegando. Entramos en buscadores, en Google, en Bing, bueno, en Yahoo, en fin, por ahí navegamos. Esa parte es solo el 4% de la web. El 4% de la web. Hacia abajo, siguiendo la imagen de un iceberg, hacia abajo tenemos lo que se llama la Deep Web, que algunos mitos la están asociando como la Dark Web, la confunden, ¿no? Pero son cosas distintas. ¿Qué es la Deep Web? Es el 95% de los contenidos que circulan, digamos, a través de la web, de Internet. ¿Qué hay allí? Bueno, acá están los nombres en inglés, pero ahí hay toda información para la cual al acceder tenemos que poner una clave. Es decir, es de uso público, nosotros podemos entrar a nuestro, otro puede entrar por ejemplo, a nuestro Facebook, pero necesitamos una clave, otro puede entrar a esta plataforma, pero necesita una clave, yo puedo entrar al Yahoo, pero necesito una clave o a lo que fuera, ¿no? Entonces, allí hay reportes médicos, reportes financieros, documentos legales, información científica, gubernamental, en fin, de organizaciones, pero es de acceso público siempre y cuando haya una clave. O sea que en definitiva todos circulamos por ahí, pero con cierta privacidad. Por debajo, siguiendo por supuesto esta imagen, está lo que se llama el dark web. El dark web es una dimensión, digamos, de la web que ha creado básicamente el Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos para poder circular información sumamente encriptada. De hecho, se la confunde, se le dice que es como las capas de una cebolla, está tan encriptada que, bueno, realmente hay que ser un hacker para poder entrar en esa dimensión de la web, pero en esa dark web encontramos actividades ilegales, por supuesto, como venta de armas, venta de niños, venta de órganos, trata, también hay, digamos, información de organizaciones guerrilleras, de organizaciones de protesta. Podríamos decir que algo de eso conocimos con los famosos Wikileaks, por ejemplo, ¿no? Porque allí también, entre otras dimensiones de la web, indagó un poco Julian Assange cuando dio a conocer esta información encriptada. Acá hay realmente un mito, pero la imagen me parece importante porque de alguna manera también es una analogía de lo que vamos a hablar un poquito después, que sería el inconsciente colectivo. Es decir, esta es la región realmente oscura, oscura porque es impenetrable, ultra secreta, y también porque, según cuentan, lo que circula por allí es realmente a veces muy oscuro, muy denso, muy feo, ¿no? Además de cosas, se crea con un fin de protección, pero bueno, allí llegan determinados hackers todavía, ¿no? Entonces, es importante que nosotros nos ubiquemos, que cuando estamos haciendo uso de Internet y de la información que circula por ahí, estamos en una porción realmente muy pequeña de lo que constituye todo este universo digital, que bueno, acá está un poco representado. Esto es, la verdad es que no sé qué es, porque fotografía no es, pero dice imagen satelital, pero no puede, o sea, no puede fotografiarse.
está en Wikipedia, no indagué mucho más, pero de todas maneras, aunque sea, digamos, una representación, creo que nos sirve. Esto es del 2005 y esto es solamente el 30% de la red de circulación en donde nosotros estamos. Para hablar un poco de medidas de almacenamiento que tiene esta red, digamos, que acabo de mostrarles, solamente para hablar de medidas de almacenamiento, es decir, si uno tuviera que imaginarse qué es este volumen de información, aquí tienen una tabla que es básicamente, después ustedes quieren, la unidad de medida es un bit. Lo primero, lo más chiquito de lo que se habla es de un byte, que son 8 bits. Ya ustedes seguramente habrán escuchado qué capacidad de almacenamiento tiene la máquina. Y bueno, te dicen 1 terabyte, 2 terabytes, tantos gigabytes, etc. Bueno, miren, del terabyte para arriba, en un sentido de escala de aumento, miren el volumen descomunal de dígitos, de ceros, hasta llegar al geobyte, digamos, ¿no? Entonces esto abre una pregunta, me parece a mí importantísima. ¿Estamos manejando una escala humana de información? Yo dejo esta pregunta, digamos, como abierta. ¿Podemos manejar semejante volumen? Cuando digo manejar, no estoy hablando solamente de un control, sino de un darnos cuenta de dónde estamos y en qué consiste esta inmersión, a dónde nos estamos sumergiendo cuando estamos hablando de esta circulación tremenda de datos y de información. Esto como para solamente entrar en una ubicación. Aquí el usuario en la red, en este momento, tenemos un rol, se dice, protagónico en la generación y selección de contenidos. Es decir, ya no solamente elegimos, sino que producimos. Internet utiliza toda la producción de contenidos que proveemos nosotros. No produce contenidos, nada. Simplemente produce, digamos, la plataforma donde todos producimos contenidos. O sea, podría, en términos, digamos, marxistas, sería una gigantesca explotación, ¿no? Pero bueno, por supuesto que siempre entre paréntesis, ¿no? Porque nosotros estamos dándole de comer a esa red, a esa web impresionante, que por supuesto obviamente redunda en millones de dólares de ganancia, pero todo el trabajo de producción de contenido lo hacemos nosotros. Allí, en la red, nosotros nos identificamos con su espacio virtual, con mi espacio general virtual, generando una suerte de identidad, como email, pero identidad, donde se produce un desplazamiento del yo biológico al yo digital, que sería el avatar. Todos estaremos familiarizados, supongo yo, con lo que significa el avatar, que sería justamente mi yo digital, ¿no? La forma en que me presento, mi documento de identidad, pero bueno, básicamente es un símbolo con lo que yo me presento en Facebook, en WhatsApp, bueno, en todas las plataformas en general. Es muy interesante, me parece a mí, ahondar un poquito en qué significa avatar. Avatar es una palabra que viene del sánscrito, es una palabra hindú, y dice la manifestación corporal de una deidad, especialmente, aunque no únicamente Vishnu, es un dios, y la palabra como tal proviene del sánscrito y significa descenso o encarnación de un dios. Es decir, el avatar es la encarnación generalmente de Vishnu o el descenso de Vishnu a distintas identidades, digamos, en donde Vishnu se encarna. Obviamente tiene mucho que ver con esto. Ahora, ya acá tenemos una primera reflexión, digamos. Y yo creo que esto, yo creo que a veces los significados y los sentidos que circulan por debajo de las palabras están dando también señales, a veces incluso inconscientes, ¿no? Quien ha popularizado mucho el tema del avatar es Snow, es una novela de Neil Stephenson que se publicó en 1992, que se llama Snow Crash. Y relato para que ustedes se den una idea, ¿no? Cómo a veces la literatura
o la ciencia ficción es realmente predictiva. Fíjense ustedes, la historia comienza en Los Ángeles, en el siglo XXI, un número no especificado de años después de un colapso económico mundial. Muy sucintamente les cuento, el gobierno federal de los Estados Unidos cede la mayor parte de su poder y territorio a organizaciones privadas y empresarios. Son franquicias. Concretamente, Estados Unidos se despedaza en franquicias. La soberanía es individual y los vehículos privados reinan supremamente. Es decir, perdón, me equivoqué. La soberanía individual y los vehículos reinan totalmente. Es decir, el Estado prácticamente desaparece. Los ejércitos mercenarios compiten por contratos de defensa nacional porque ya no existen ejércitos nacionales, sino que son ejércitos privados, mientras que los guardias de seguridad privada preservan la paz en desarrollos de viviendas cerradas y soberanas. El metaverso, y ahí es donde entra, digamos, en la novela toda esta cuestión de Internet, es el sucesor de Internet. Stephenson lo llama el metaverso. Y está basado en una realidad virtual que sería como la evolución, digamos, de nuestro Internet cercano. Se parece a una especie de juego de rol masivo, parecido también a otras películas que seguramente ustedes estarán recordando en este momento. Se encuentra poblado por avatares controlados por los usuarios. Los avatares pueden morir y renacer porque hay toda una pugna ahí, bueno, pero pueden morir y volver a renacer. Y acceden al metaverso por terminales, algunos, perdón, que acceden al metaverso por terminales públicos son seres inferiores de mala calidad de imagen. Es decir, toda la novela transcurre en ese metauniverso, en ese metaverso, donde si vos no tenés tu propio acceso, digamos, a ese mundo metaverso privado, tenés que acceder por el mundo, por los portales públicos y tu imagen va a ser de mala calidad. De allí deviene, bueno, un montón de cosas, ¿no? Propias de justamente del hecho que mi acceso sea a través de lo público. Como ustedes se darán cuenta, esta novela, Snow Crash, tiene anticipos realmente fuertes, pero lo que caracteriza es que impuso el término del avatar en Internet. De aquí se toma, digamos, se hizo popular el término avatar. Seguramente ustedes recordarán también la película Avatar. Entrar a Internet, porque básicamente cada vez más va entrando la idea de que Internet es como otro mundo, como otro universo donde uno ingresa, pero entrar en Internet no es entrar en un espacio como uno entra en una habitación, digamos, y está entre cuatro paredes o en una especie circular, digamos, cerrado. Entrar en Internet es entrar en una ventana que luego da otra ventana, que luego da otra ventana, que luego otra ventana. Es decir, es como un laberinto de ventanas. A mí me recuerda la primera impresión que yo tuve de Internet allá por el año 98, que estaba en la universidad y me exigieron o me pidieron, no me acuerdo, tomar una clase de esta gran revolución que se venía. Yo la primera impresión que tuve fue muy parecida, la sensación que tuve fue muy parecida a la que tuve cuando fui al Super Park, de más o menos niña, al Super Park en Buenos Aires, y entré en un laberinto de espejos. Imagínense ustedes espejos exactamente igual que como está este laberinto, superpuestos así de una manera, de tal manera que uno se veía a sí mismo hasta el infinito, de perfil, de costado, de espalda, es decir, una multiplicidad de sí mismos, pero hasta el infinito. Y bueno, el riesgo que tenía uno era chocar contra sí mismo, contra sí mismo, de alguna manera, ¿no? Esa sensación tuve la primera vez que me presentaron Internet porque es digamos, una circulación por una información que no está jerarquizada. Y cuando yo digo que no está jerarquizada, no me estoy refiriendo a la jerarquía del que la emite, al menos no solamente, sino a la forma en que se estructura esa información. Por ejemplo, vos podés estar buscando cualquier cosa y Google te interpreta por los algoritmos, te interpreta, no sé, que vos estás buscando comprar algo o que estás buscando un viaje a no sé dónde. Entonces, todo ese barullo, digamos, de información
que sale simultáneamente y que además no se está guiando por una inteligencia que me interpreta, sino que se está guiando por el consumo que esa palabra tiene, emerge de pronto. Eso exige un cambio de paradigma y de mentalidad realmente muy importante, para el cual no sé, dudo mucho, que realmente nos hayan interpretado, nos hayan preparado. Ahora, hay hipótesis que llamaríamos hipótesis capitalistas, perdón, apocalípticas, también hay capitalistas, ¿no? Pero apocalípticas. Así se les llama, no es que yo le haya querido poner ese nombre, hipótesis apocalípticas. La magnitud del fenómeno despierta, como la mayoría de los, digamos, de los novedades tecnológicas, pero el volumen, la escala de este fenómeno despierta nuevamente algunas miradas, digamos, apocalípticas, que son las que yo les traje para compartir, porque me parece que son las que menos difusión tienen. De cada 500 libros que hablan o maravillas, o difunden, o promueven, o enseñan, digamos, acerca de la comunicación virtual, a lo mejor tenemos uno, y son muy jugosos, que hacen una visión muy, pero muy crítica. Nos preguntamos, a través de este enorme poder de circulación de datos, ¿estamos siendo manipulados? Voy a hacer hablar a uno de los teóricos, que para mi gusto es muy jugoso y les recomiendo que lo lean, que se llama Byung-Chul Han, pero no el único, y a Carlos Scolari, que dicen lo siguiente: resulta simplista pensar los medios digitales como meras plataformas de flujos inocuos de información. Es decir, los que elogian Internet dicen, yo puedo participar, yo puedo actuar, yo puedo opinar, los medios, las agencias informativas tienen en cuenta los hashtags, tienen en cuenta lo que el trending topic y toda esa cuestión. Entonces, bueno, hay una ilusión de alguna manera que por fin yo puedo hablar por mí misma. No necesito al sacerdote periodista o al sacerdote científico o al sacerdote filósofo que hable, digamos, interpretando las masas, que no son masas, pero bueno, sino que yo por mí mismo, por mí misma, puedo interactuar con otros y ponerme de acuerdo. Entonces se pregunta Scolari, ¿cómo se puede sostener que Twitter o Facebook no mediatizan la comunicación? Porque la impresión es que yo escribo y ahí aparece, no hay mediación, no hay intermediación, no hay nadie que me diga, no, vos esto no lo podés publicar, salvo, bueno, por cuestiones, digamos, ahora bastante ajenas al tema, ¿no? ¿Acaso son interfaces neutras que no afectan las formas en que asumimos los intercambios entre los usuarios? Las plataformas digitales, desde Facebook hasta Amazon, generan un efecto de desintermediación cuando en realidad son sus algoritmos los que modelan el consumo y las interacciones de los usuarios. Es decir, cuando yo estoy buscando cualquier tema, lo primero que me va a aparecer en el buscador es aquellas páginas, aquellas plataformas o aquellas ventanas donde hubo más consulta, donde hubo más interacción, no la mejor calidad, ni mucho menos. ¿No? Dice en el enjambre Byung-Chul Han, la cámara, acá esto es importante en este momento, la cámara que nos está grabando, es un medio que hace aparecer algo que se sustrae a nuestros ojos. Es decir, yo no soy consciente de la cantidad enorme de gestos, actitudes, miradas, eh, gesticulaciones de mi rostro, de mi cuerpo, que estoy emitiendo, pero la cámara los está captando. Lo ópticamente inconsciente. Sigue diciendo, la exploración de esos datos hace visible los modelos de comportamiento colectivo. Abre el inconsciente colectivo, algo más eficiente que el biopoder, que hoy está muy de moda por el tema de la pandemia, es el psicopoder. Algo más eficiente que el biopoder, es decir, el poder basado en la medicina y en la biología y bueno, también en el miedo, en la enfermedad, está en el psicopoder, porque controla, vigila y mueve a los hombres desde adentro. La psicopolítica digital vigila el inconsciente colectivo de las masas y puede controlar su comportamiento y predecirlo. Es decir, desde esta mirada, reitero, apocalíptica,
para mi gusto no tiene desperdicio, aunque no estoy de acuerdo porque es parcial, mejor dicho, es una mirada parcial, polarizada, de Byung-Chul Han. Léanlo en El Enjambre. Las mentes más brillantes, los que se han entrenado justamente para la lectura, digamos, de lo inconsciente incluso, está estudiando mi inconsciente, el tuyo y el de todos ustedes, mejor dicho, el inconsciente colectivo, lo está viendo, está ingresando, y ese es justamente un tema importante. Y por lo tanto puede predecir mis comportamientos, puede predecir, cuando yo estoy interactuando con Internet, no tengo en cuenta toda esta monstruosidad, digamos, por el tamaño, esta monstruosidad de información que está circulando, ni estas mentes, digamos, que están ordenando toda esa información que se le provee, ¿no? Entonces, una de las hipótesis, obviamente apocalípticas, como decía, es la manipulación. La otra es la dependencia. Bueno, yo creo que todos podemos en este momento hacer una experiencia y al mismo tiempo preguntarnos quiénes somos sin el celular o quiénes somos sin Internet. Es una interesante pregunta que nos podemos hacer. ¿Quiénes somos? O intentar vivir desconectados un tiempo, a ver qué es lo que nos pasa. Después ahí vamos, si tenemos tiempo, a ver el tema del vacío. Decía Theodor Adorno, ya en 1998, los medios masivos de comunicación no son otra cosa que instrumentos de dominación, una suerte de sistema que eliminaba la autonomía y la individualidad del ser humano y lo reducía a su condición de puro consumidor alienado. Es decir, para ejercer realmente una gestión responsable y saludable de este mundo digital, para manejarme sin diluirme en este ecosistema digital, es fundamental que tomemos conciencia hasta qué punto estoy o no siendo enajenado desde adentro, ya no desde un control externo, sino desde adentro, desde la subjetividad, por ejemplo, por la dependencia y por el consumo. Probablemente ustedes tengan experiencia ya de ver cómo, a lo mejor navegando por internet, se enganchan con algo que en realidad a lo mejor no necesitan o no lo tenían pensado consumir o comprar en ese momento. En fin, a lo mejor ustedes de pronto entraron para ver los comentarios en Facebook y ahí leyeron un comentario y se van al muro de esa persona para ver quién es, y en el muro de esa persona encuentran un artículo y van al artículo y encuentran la promoción de un libro o de un blog, y van al blog y encuentran y terminan en cualquier lado, lo cual puede ser muy interesante también, ¿no? Pero bueno, terminan en cualquier lado y cómo fueron conducidos, digamos, por todo ese territorio. Y a lo mejor terminan comprando, no sé, por ejemplo, un libro, ¿no? Una cosa que... Entonces es interesante, digamos, plantearse o por lo menos, bueno, tener en cuenta esta cuestión. La otra crítica, advertencia que se hace es la narcotización, ¿no? Ahí tenemos una imagen que creo que habla un poco más elocuentemente, ¿no? La narcotización, es decir, la web tiene un poder como de hechizarnos. De hecho, tal vez podemos pasar horas sin darnos cuenta del tiempo que hemos pasado, por ejemplo, navegando por la web. Y eso, y el tiempo es también una cuestión interesante para evaluar, ¿no? El otro día me arreglaron la computadora, me dice, está buena la computadora, no, me dice, ¿podrías ponerle un disco, creo que duro o rígido, no sé cómo se llama ahora, que es muy, pero muy, muy veloz? Y yo le digo, pero, ¿para qué? ¿Por qué? Y me dice, porque vas a navegar más rápidamente. Entonces yo después pensé, ¿cuánto tardo en hacer un clic o en otro clic? Ponle 4 segundos, 5 segundos, 6 segundos. Entonces me dice él, claro, pero con esto vas a tardar uno, ¿no? Entonces fíjense ustedes cómo se va distorsionando la noción del tiempo de alguna manera, porque, bueno, hace unos años acceder a una información en 10 segundos, en 30 segundos era un lujo. Si uno iba a una biblioteca, ¿cuánto demoraban en encontrar un libro en el fichero, pedirlo, llamar en coche? Hoy estamos a 10 segundos, 7 segundos, no sé cuánto demoraremos,
Y ya en comparación con eso, un segundo en comparación con los 10, me parece demasiado. Claro, esa incapacidad para esperar, digamos, el tiempo lineal, después se traslada a nuestro mundo real y a otro tipo de conectividades, digamos, que tenemos, por ejemplo, por WhatsApp. McLuhan, un gran teórico de los medios, citado por Byung-Chul Han, dice: somos programados de nuevo. En realidad lo dice Byung-Chul Han, de nuevo, porque McLuhan hablaba de la programación a través de este medio digital, sin que cambiemos por entero el cambio radical de paradigmas. No, está mal, sin que comprendamos el cambio radical de paradigma. Esto es lo que nos está pasando. Hubo un cambio, hay un cambio muy grande de paradigma y vamos como cojeando, dice él, dice Han, cojeando tras el medio digital. ¿A quién no le pasa que, bueno, necesita, y cómo se hace esto y cómo se hace lo otro? Porque en realidad todos dependemos del medio, pero nadie nos ha formado adecuadamente sobre cómo manejarlo. Lo hemos ido haciendo como a los ponchazos, digamos, en esta última generación. Y si están pensando en la formación que reciben los chicos o que reciben las nuevas generaciones, yo diría, es una formación técnica, no sé si es una formación espiritual y una formación moral respecto de lo que es la web, ¿no? Que por debajo de la decisión consciente cambia decisivamente nuestra conducta, nuestras sensaciones, nuestro pensamiento y nuestra convivencia. Nos embriagamos hoy con el medio digital, fíjense que hablan de embriagamiento, sin que podamos valorar por completo las consecuencias de esa embriaguez. Esta ceguera y simultánea embriaguez constituyen la crisis actual. Volviendo un poquito a la imagen anterior, un rasgo de esto es que es simultánea y que es general, por eso la imagen muchas veces de los zombies. Otra crítica que se le hace a este mundo, a este ecosistema, es el aislamiento. Bueno, yo creo que las imágenes hablan un poquito por sí solas, ¿no? En el primer caso, algo tan frecuente que ya hay algunos bares en los que la clave es entrar y dejar el celular en el mostrador, en una pecera, para favorecer el diálogo y la comunicación con la gente. Fíjense ustedes. ¿Quién no ha visto las imágenes? Es muy gracioso. Yo recuerdo, estuve antes de la pandemia en la Facultad de Medicina, en el patio de la Facultad de Medicina, estaban los chicos, los estudiantes con sus delantales blancos, reunidos todos en grupetes. Eran todos grupetes, como grupetes de amigos. Estaban todos juntos, pero estaban todos aislados, porque estaban todos conectados con el celular. Les juro, todos, no era uno, dos, tres, no, todos, juntos, pero todos con el celular. Hay un libro que se llama Alone Together, es decir, solos, pero juntos. Es un poco la imagen que trae esta pareja. Lo más gracioso es que los pajaritos de Twitter están en realidad los mismos pajaritos, digamos, imitan a este trino, digamos, de un pajarito real, y bueno, y se prefiere la comunicación en 140 caracteres a la música real del pajarito. Y en el otro caso, un muchachito que tiene ganas, un pibe que tiene ganas de jugar a la pelota y no encuentra con quién, porque todos están acá como un poquito hechizados. En torno al aislamiento, bueno, creo que es un poquito claro esto. Mati, ¿cómo andamos de tiempo? ¿Cuánto tiempo llevaría? Estamos perfectos, Gaby. Son y 43, tenemos tiempo, no te preocupes. Otro rasgo que son todas advertencias, ¿no? Y repito, elijo el camino de las advertencias porque me parece que el darnos cuenta es fundamental en este caso, ¿no? No que todo esto sea solamente esto. El otro rasgo que se le machaca, que se le acusa, digamos, a este ecosistema digital es la vulgarización del lenguaje y de la cultura, ¿no? Acá fue realmente muy gracioso y muy fuerte lo que dijo Humberto Eco. Seguramente todos ustedes habrán sentido hablar de este extraordinario semiótico, ensayista, bueno, un verdadero intérprete de la cultura de un nivel de excelencia. Humberto Eco dijo, cuando fue a recibir un premio muy distintivo en la Universidad de Turín, hizo su conversación, como cuando alguien recibe un premio Nobel y hace su charla, y en ese lugar, frente a un montón de periodistas y de gente, dijo, entre otras cosas, esto:
las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que primero hablaban solo en el bar después de un vaso de vino sin dañar a la comunidad. Ellos eran silenciados rápidamente y ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Es la invasión de los idiotas. Claro, seguramente ustedes dirán qué habrá pensado toda la gente que lo escuchó. Se cuenta que cuando terminó su alocución hubo un ruido ensordecedor de aplausos, ¿no? La gente de pie lo aplaudía y miren lo que acaba de decir. Es decir, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, obviamente la chabacanería, la superficialidad, la banalidad, el lenguaje soez, la vulgaridad que circula por las redes es realmente monstruosa. Entonces Humberto Eco lo que está diciendo, pero además de eso, de la degradación de la cultura aparente, todo esto son hipótesis, es decir, esto es una parte, digamos, a esto se le pueden decir otras cosas también, pero es interesante tomarlo, ¿no? Que un premio Nobel tenga el mismo derecho a hablar que un, entre comillas, idiota. Idiota, busque el significado, a ver si ha sido muy violento o no, significa alguien que no sabe nada, pero no sabe que no sabe, y cree que sabe, y que opina como si fuera un sabiondo, es decir, como un premio Nobel, cuando en realidad no sabe nada. Todos nos hemos encontrado, obviamente, en las redes con un opinionismo barato, infundado, sin estar basado en fuentes, y no estoy hablando ni siquiera de la fake news, estoy hablando de dónde sacás vos esto, con qué autoridad, por supuesto que la autoridad en esto acá no es la clave de Internet, ¿no? No hay autoridad. ¿Con qué autoridad afirmás lo que estás afirmando? ¿No? Bueno, yo trato, para no creer en ese error, trato justamente de traer a pensadores del tema, porque yo tampoco me animaría a decir en realidad nada más que lo que yo mismo siento o lo que veo que sienten otros cuando circulan por ahí, ¿no? Entonces, hay una vulgarización del lenguaje, que no nos vamos a abordar ahora, pero también de la cultura desde el momento en que ya no solo no se jerarquiza, digamos, el conocimiento en el sentido de, en estratos de cuál sería el tema matriz, digamos, de ahí las ramas, no hay un árbol noceológico del conocimiento, sino que tampoco se jerarquiza en tema de quién opina qué cosa, quién realmente tiene la autoridad para hacer una afirmación o una declaración. Aquí sí entramos en las fake news. Y yo quisiera, a ver si está acá, pero me parece que no está. Bueno, no está, se fue. Yo tenía 2 diapositivas con la fake news, con la información que circuló. ¿Ustedes recuerdan el Indio Solari y la masacre que se produjo en el año... Masacre, perdón. Miren el poder del fake news. ¿Recuerdan cuando el Indio Solari hizo, ¿dónde era? En Olavarría, si alguien me recuerda, ¿alguien recuerda dónde fue que hizo el último recital, donde hubo 2 muertos, pero que durante varios días se hablaba de, bueno, de que habían muerto un montón de personas? ¿Lo recuerdan ustedes? La famosa, digo esto porque solamente por recordar un hecho. Sí, Gaby, entendemos que sí fue en Olavarría. Sí, en Olavarría, perfecto, bien, bueno. Tenía, pero no sé, lo subí, se ve que se ha borrado. Tenía algunos de los tweets que fueron tomados por agencias de noticias importantes, donde hablaban de masacres, de que había 14 muertos, de que había tantos desaparecidos. Durante muchas horas, si ustedes recuerdan, todos los medios se hicieron eco de estas noticias, digamos, que se daban por ciertas, pero en realidad no lo fueron. En realidad hubo 2 muertos, y con esto no quiero decir que sea poco, ¿no? Pero bueno, el mismo Indio Solari publicó, me acuerdo, en medio de esa bataola, decirles, se están vendiendo pescado podrido. Me acordé de esa circunstancia porque de fake news estamos hasta la coronilla por todos lados. Yo digo, me paso el día diciendo, esto es falso, esto es falso, esto es falso, esto es falso, ¿no? Y me acordé de ese hecho por el tema de pescado podrido del Indio Solari, ¿no? Dice también Humberto Eco en esa misma conversación, hace un tiempo se podía saber la fuente de las noticias, agente Reuters, TASS, etc. Igual que en los periódicos se puede saber su opción política, es decir, obviamente si yo escucho una noticia de C5N, sé cuál es su opción política, si escucho una noticia de Clarín, sé cuál es su opción política, si escucho TN, si escucho La Nación, sé de dónde viene de alguna manera. Con Internet no sabés quién está hablando. Incluso Wikipedia, que está bien controlada,
efectivamente todos hemos podido comprobar que a veces Wikipedia ha publicado alguna que otra gansadita, digamos. Usted es periodista, le dice Humberto Eco al periodista, yo soy profesor de universidad y si accedemos a una determinada página web, podemos saber que está escrita por un loco, perdón, no podemos saber si está escrita por un loco, pero, no, perdón, al revés, está bien, qué lío que me hice. Podemos saber si está escrita por un loco, porque yo soy profesor y porque usted es periodista, pero un chico no sabe si dice la verdad o si es mentira. Es un problema muy grave que aún no está solucionado. Yo diría que el chico efectivamente no sabe y una gran mayoría de la población tampoco sabe y que yo muchas veces tampoco sé. Y estoy todo el día leyendo y bueno, investigando y muchas veces no sé si es verdad o si es mentira por la proliferación gigantesca de blogs, de webs, de portales de noticias, etcétera. Entonces, efectivamente yo no sé. Es un trabajo muy arduo chequear la fuente, compararla, etcétera. Mientras tanto, las fake news efectivamente siguen circulando por todos lados. En el tema de la pandemia hicieron mucho daño, generaron mucho pánico. Nosotros hicimos un programa especial, de ahí vino la invitación de Mariano porque era infodemia, y es tan grave el tema que ya la OMS ha hecho una declaración de infodemia, es decir, le ha inventado un título como para decir es tan peligroso como la pandemia. ¿Qué pasa? Nos lleva al WhatsApp y nosotros reproducimos. Ahora, esto ya ha llegado a un determinado nivel de seriedad que muchos le adjudican a las fake news, por ejemplo, el triunfo de Bolsonaro en Brasil. Porque uno a veces lo escuchó durante la campaña y dice, ¿cómo puede ser que este hombre, con todo el respeto que tengo por las ideas políticas de todos, pero evidentemente hay un nivel de, no sé, de brutalidad, diría yo, en las afirmaciones que hace Bolsonaro y que uno se abre signos de interrogación. ¿Cómo puede ser que un pueblo vote a una persona que diga, por ejemplo, que reivindique la tortura, la dictadura y cosas por el estilo, ¿no? Que hable de la manera vulgar, soez, violenta, que hable respecto de, no sé, de los homosexuales, de la mujer? ¿Cómo puede llegar una persona así a un poder, al poder, a la primatura de un país como Brasil? Fake news, le dicen, que aparentemente también habría incidido fuertemente en la campaña de Donald Trump. Entonces ya no estamos hablando solamente de noticias o de información que genera determinados pánicos, sino que podría llegar a estar operando, digamos, a nivel político importante. Bueno, como darán cuenta, esto todo tiene que ver con lo que circula en las redes, en internet, pero ¿qué hay, digamos, de esto que está acá? ¿No? Del WhatsApp. ¿Qué hay del WhatsApp? Dos cositas me gustaría decir respecto del WhatsApp para tener en cuenta. El WhatsApp tiene esta posibilidad de que uno pueda ver si el otro está en línea o no está en línea, si me leyó, si no me leyó, y cuándo fue la última vez que la persona estuvo conectada. A partir de allí, una zona bastante especial de nuestra emocionalidad y mucho más especial cuando tiene que ver con la pareja o con los romances, con la expectativa, digamos, de un retorno, de una reciprocidad en el afecto, digamos, ¿no? Puede llegar a impactar. Miren cómo será el tema, que hay 3 investigadores del CONICET que se han dedicado a una investigación justamente de cómo impacta el WhatsApp en las relaciones afectivas y amorosas, y han hecho un escrito que se llama Me clavó el visto. Fíjense ustedes que esa expresión, me clavó el visto, las 2 palomitas azules, bueno, ha llegado realmente a veces a generar sentimientos de humillación, de dolor, de abandono, de soledad. Me clavó el visto y no me contestó. Es decir, cómo está modelando, cómo estas tecnologías están modelando nuestra afectividad, nuestra subjetividad, que ya no tenemos tolerancia, digamos, o no tenemos opciones a la mano de pensar, bueno, no me contestó porque tal vez está ocupado, no me respondió porque tal vez en ese momento no tenía tiempo, no sé, o no me respondió porque no tenía ganas, o no me respondió, para mí, Dios mío, es un aprendizaje, ¿no? Una alfabetización esto, porque a veces no hay nada para responder.
Si alguien me dice, bueno, te voy a llevar la computadora a las 5 de la tarde, y bueno, ¿qué tengo que decir? Nada, lo leí, las 2 palomitas, ya está. Che, contestame. ¿Y qué crees? Ok, te puedo contestar, pero no te puedo contestar mucho más que eso. Un emoticón o algo así, ¿no? Pero a veces realmente la comunicación que establecemos no da para que responda nada, simplemente es una información, que es básicamente para aquello para lo que se pensó WhatsApp, para información concreta, puntual, etcétera, ¿no? Pero me clavó el visto, está en línea, ¿y cuándo fue la última vez que se conectó? Nos ponen ante un desafío. Si yo me borro de esa posibilidad de leer, de controlar un poco la vida del otro, este, que me borro de la posibilidad de que otro me lea, de que otro sepa cuándo fue la última vez que yo me conecté, cuándo fue la última vez que yo chateé, es decir, cuándo estuve despierto, básicamente, tampoco lo puedo custodiar en el otro. Se han armado cada batabolas como con eso. Es increíble lo que yo he escuchado, las conversaciones que yo he escuchado en la peluquería, que es ahí donde me informo a veces cuando voy por ahí cada tanto a la peluquería, y encuentro realmente personas, pero que comentan con mucho dolor y con mucha herida, o por ejemplo, que bloquean a una persona como si la mataran. Bloquear a una persona tanto en Facebook como en WhatsApp es como matarla. Entonces, lo que escribía allá en el año 92, Snow Crash, que se podían matar los avatares y era como y volverlos a resucitar, está ocurriendo hoy de alguna manera. Empezamos a darle una relevancia a nuestro avatar o al avatar del otro un poquito como similar a lo que acontece en la vida real. Nada, esto lo escribí yo. Si el sueño es el reducto humano en el que las redes del mercado aún no han podido infiltrarse, entonces, no lo escribí yo, la resistencia está en dormir. Un mundo donde nadie, nada, nunca descansa puede encontrar su escape en una breve siesta. Ahora, para bien o para mal, podemos calcular durante cuántas horas fuiste libre ayer a la noche en la intimidad infranqueable que produjeron tus ojos cerrados entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana cuando volviste a conectarte y marcaste como leído el mensaje. Esto no puse la cita, no recuerdo de quién es, pero creo que es de Scarafía. Esto está hablando de que básicamente ya no solo que vigilamos y somos vigilados por el otro, ¿no? No estamos hablando de un ojo tipo gran hermano, ¿no? Es decir, ¿cómo modela esto nuestras relaciones? ¿Cómo modela nuestra vida íntima, nuestra vida privada, el hecho de que tanta gente pueda ver, digamos, cuál es mi estar despierto o mi no estar despierto? Esta imagen me pareció muy hermosa, cara a cara, porque hay una escritora que escribió un libro que se llama En defensa de las conversaciones, En defensa de las conversaciones, donde ella dice, o mejor dicho, plantea y desarrolla cómo están viviendo los niños en un mundo donde los adultos están continuamente aferrados a la pantalla del celular. Y cómo extrañan los niños poder ver una película y contarla, poder hablar, en fin, poder el cara a cara. Ella desarrolla también ahí en defensa de las conversaciones toda la información, que no está en bytes claramente, toda la información, y que si uno le tuviera que poner el peso, Dios mío, eh, que recibimos cuando estamos con el otro cara a cara. No solo la mirada, obviamente, no solo la caricia, obviamente, sino también la atmósfera que compartimos. Estar sentados en la cocina, tomando un mate, nosotros no nos damos cuenta de toda la información que recibimos acerca del otro, aunque parezca frío decir información, ¿no? Pero que nos permite, digamos, tener una experiencia emocional y afectiva del otro que no podemos obviamente tener por intermedio del aparato de WhatsApp, del Messenger o qué sé yo, ¿no? Los líos que se arman a veces en nuestras conversaciones por WhatsApp o por Messenger, justamente porque carecemos del contexto que nos permitiría comprender adecuadamente ese mensaje. Entonces el otro me manda un mensaje que aparentemente es frío, pero bueno, porque no tiene a lo mejor mucha biribiri o no tiene mucho bla, 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 pero si nosotros estuviéramos viendo el rostro, la mirada, la posición del cuerpo, entenderíamos que no nos está diciendo no te quiero más o no me importás o sos periférico en mi vida, sino que es de pronto su estilo de comunicación, que a veces una misma palabra se puede decir con una mirada tierna o se puede decir con una mirada más
más agresiva o más violenta, efectivamente, ¿no? El lenguaje no verbal aporta una riqueza a nuestras relaciones, tanto a nivel comunicativo como social. Yo he visto mamás, he visto, pero además, bueno, hoy en día, por ejemplo, en la Liga de Lactancia Materna, la lucha que tienen las formadoras de lactancia materna para que las mamás no miren el celular mientras amamantan. Entonces uno se pregunta, ¿cómo se crían esos críos, esos bebés que no cuentan con, es una experiencia, no se sabe muy bien, pero sí sabemos que el bebé fija su mirada en la mirada de mamá y que ahí hay un intercambio que sin romanticismos, ni ponerle tampoco mucha poesía porque no cabría en esta conversación, sino más bien siendo objetivos, algo genera como configuración identitaria de ese bebé, porque el bebé clava la mirada en la mirada de quien lo está amamantando y la madre le devuelve esa mirada. ¿Cómo van a ser los futuros seres humanos que carezcan de ese soporte físico, por ejemplo, ¿no? Lo mismo pasa con lo que ocurre socialmente. El lenguaje verbal no incluye ni la mirada, ni los gestos, ni la postura. La proximidad espacial crea un clima más cercano e incluso más íntimo. Contra lo que muchas personas pueden creer, que justamente el intercambio digital genera una intimidad. Aquí vendríamos a hablar en realidad de otro tema. ¿Qué tipo de intimidad genera el intercambio digital? Pero bueno, yo me acuerdo que voy a por terminado acá. ¿Cómo estamos? ¿Cuánto tiempo tengo, Mati? Estaríamos en horario, Gaby, para ir cerrando. Lo que pasa es que estamos todos tan enganchados que no nos damos cuenta, pero estaría bueno dejar, sí, un espacio para preguntas y de intercambio y eso, ¿no? Perfecto. Yo voy a simplemente cerrar con un poco por qué está ocurriendo todo esto, pero antes, por las dudas no puedo recuperar, quiero que vean esta imagen. Por las dudas después no me puedo ubicar bien rápidamente, quiero que vean esta imagen. Y después voy a ella. Como les decía, esta es como la visión apocalíptica, crítica. Hay otras, pero me pareció importante brindar estos elementos para darnos cuenta, entre comillas. Yo me acuerdo, y con esto voy ya cerrando y redondeando para ir a la vivencia subjetiva, afectiva, emocional. Yo me acuerdo que cuando los chicos comenzaron con la computadora, creo que era chatear, pero la verdad que no supongo que era Messenger, ¿no? Cuando los chicos comenzaron con la computadora, yo no podía entender, y confieso que hasta el día de hoy tampoco lo entiendo mucho, cómo puede ser que los enganche tanto, porque básicamente era muchísimo más costoso escribir que hablar. ¿Por qué no se hablan por teléfono? Decía yo. Uno llama, en mi época cuando éramos estudiantes, chicos, adolescentes, hablábamos horas por teléfono. Bueno, hablábamos horas sentados alrededor de una mesa, en una playa, lo que fuera, ¿no? No entendía por qué había aprendido de la manera en que prendió la comunicación escrita. Incluso me acuerdo que muchos padres ensayaban como distintas cosas, padres amigos, porque se sentían como un poquitito preocupados por la adicción, entre comillas, no lo era tanto, hoy lo comprendo de otra manera, por el hechizo que generaba este tipo de intercambio tecnológico, ¿no? Entonces me acuerdo, por ejemplo, en un matrimonio le decía, bueno, en casa no chateas. Si querés chatear, te vas a donde están las computadoras, no me acuerdo cómo se llama, te vas ahí, yo te pago 1 hora y volvés. Era una manera de como de limitar. Yo no tuve ese problema porque como éramos muchos chicos, había muchos chicos, entonces se limitaba por el mismo cantidad de usuarios que tenía, ¿no? Pero entonces la pregunta es, si en el principio, digamos, era costoso porque había que escribir, pero que el otro te conteste, vean que sería como cartas van y cartas vienen más aceleradas. ¿Qué encanto tiene este mundo? ¿Qué encanto tiene este mundo que nos seduce, nos atrapa, nos hechiza de alguna manera, ¿no? ¿A qué se debe el éxito rotundo, categórico que tiene y dejamos a un costado todo lo que tenga que ver con la facilitación de miles de cosas que nos genera, ¿no? Todo eso que ya creo que ya lo sabemos. ¿Qué haríamos en esta pandemia sin Internet? Pero algo que impacta, digamos, creo que en lo emocional. Y
Han, cuando habla del inconsciente colectivo, me parece a mí que da en el clavo, ¿no? Nosotros cuando entramos, y la novela de Snow Crash también, al entrar en el mundo con un avatar, abrimos nuestro inconsciente colectivo, se abre nuestro inconsciente colectivo, donde habitan fuerzas que vienen desde la noche de los tiempos, que son los arquetipos. En todos nosotros hay, a ver, una princesa que busca a su príncipe, o un príncipe que busca a su princesa. Yo sé que parece muy infantil, pero realmente no lo es. En todos nosotros hay un guerrero o una guerrera que tiene causas por las que luchar. En todos nosotros hay un huérfano que ha sido herido de alguna manera, que busca consuelo o aliento. Entonces, cuando entramos en el mundo de Internet, el avatar, que sería esta divinidad, de todo este concierto de arquetipos, se activan porque están dormidos. Y de pronto el chango, la changa, yo tengo, por ejemplo, una épica, tengo una historia alternativa a esta historia, a lo mejor aburrida, gris y difícil que me toca vivir. Pero acá no, acá voy ganando estrellas o voy ganando premios, no sé cómo qué es lo que ganan los chicos cuando están en los videojuegos, ¿no? Acá me puedo convertir en un héroe. Acá incluso puedo salvar a las ballenas con un clic, reenviando información, puedo salvar a los bosques. Acá incluso puedo formar parte del Tribunal Superior de Justicia, puedo condenar, puedo escrachar, puedo sumarme a la ola de indignados que le cortan la cabeza a estos cretinos, por ejemplo, ¿no? Una cosa por el estilo, ¿no? Acá podemos regalar tortas que en la vida haríamos y enviar hermosísimos regalos de flores, mejor dicho, ramos de flores que nunca podríamos comprar. Acá podemos guardar en la memoria virtual millones, miles y millones o cientos de miles o bueno, lo que sea, de fotos que tal vez nunca vaya a ver, pero yo sé que están ahí guardadas en la memoria, en vez de estar guardadas en mi propia memoria, ¿no? De pronto, en el mundo de Internet, con el avatar, tenemos cómplices, tenemos aliados de grandes causas incluso, ¿no? Tenemos compañeros de ruta, etcétera. Tenemos la sensación, y esto sí que es peligroso políticamente hablando, de que somos un nosotros, pero no somos un nosotros. Es la sensación de que somos un nosotros. Somos una suma de egos tirando a lo mejor para el mismo lado por un tiempo muy limitado y con una fugacidad increíble. Byung-Chul Han le llama el enjambre. Se traslada como una nube de arena. Hoy está, mañana no. Podemos creer que de mucho reenviar o de likear o de difundir tal o cual causa, estamos haciendo, por ejemplo, política. Puede que sí, puede que no. La política, las masas que logran realmente cambios en la historia, tienen unidad de visión, que se la puede dar Internet, y unidad de acción, que Internet no se lo puede dar. Las congregaciones de multitudes en Chile se congregan gracias a Internet, pero hacen efectos gracias a la presencia de los cuerpos, La presencia de los cuerpos genera voluntad de acción y por lo tanto eso mismo es lo que nosotros creo que tenemos que defender no solamente a nivel político, sino en la vida. Mundo digital, mundo físico. Les había dicho, miren la imagen final, porque para mí realmente es un sueño. Esta imagen está en realidad, está en el libro de Isaías, y es cuando dice que el futuro, el reino de los cielos, se va a caracterizar porque el león va a pastar con el cordero. Y bueno, mucha gente lo toma como una imagen romántica, pero en realidad es una bellísima metáfora de la unidad, digamos, de los contrarios, del matrimonio que íntimamente debemos hacer entre lo que hoy pueden presentarse como polos opuestos. Ciertamente después de navegar de chatear con mi príncipe azul en la web, ¿no? Por ejemplo, no es muy agradable, digamos, ver a mi princesa o a mi príncipe roncar. Ciertamente, después de navegar por grandes causas a través de la web, es duro enfrentar la rutina cotidiana,
el gris de la realidad cotidiana, lo difícil que se hace, digamos, romper la dureza, firmeza, digamos, de la realidad física, ¿no? Entonces se produce un vacío, se produce una decepción, se produce un desencanto. Tal vez después de mirar una película hermosa, uno apaga el televisor y de pronto aparece el silencio, y aparecen las obligaciones, la rutina, y bueno, lo agobiante de la vida. Entonces, la idea es hacer un matrimonio de estas dos cosas, dejar que la realidad virtual de alguna manera penetre en mi cotidianidad y dejar que la realidad física, digamos, me ponga las distancias necesarias, esas distancias que son creativas, que se llaman pausas creadoras, que permiten el discernimiento, que permiten la reflexión, el silencio que permite el distanciamiento que a mí me va a facilitar la posibilidad de ver, digamos, de evaluar qué me está pasando a mí frente a la pantalla. Si estoy realmente enajenada, si estoy alienada, si me están vendiendo gato por liebre, si me están llevando de las narices, si me estoy ilusionando con este hechizo, digamos, de mundos narrativos que me abre el inconsciente colectivo. En fin, a veces el vacío, y irónicamente, es lo que más pesa. Y si en mi vida hay mucho vacío en el mundo físico, probablemente vaya siendo cada vez una mudanza más virulenta, digamos, hacia el mundo digital. Bueno, en algunos casos, claro, llega hasta la adicción, ¿no? Por eso me parece que este matrimonio es mucho más que el matrimonio, esta imagen, el matrimonio de la ternura, digamos, con la agresividad, sino que es realmente una invitación. Creo que en realidad es una promesa de madurez espiritual, psicológica, de unir polos, de ir uniendo polos, hacer un uso responsable de la información, de los medios digitales, un uso comprometido, digamos, es mucho lo que se pone en juego acá, y sobre todo nunca creer que estamos siendo o haciendo algo por el solo hecho de navegar en la red. Bueno, no sé si hay algunas preguntas o comentarios que quieran hacer. Me extendí demasiado, pero es un tema muy grande, digamos. Gabriela, la verdad que, bueno, no, yo me quedé un poco, estoy impactado, verdaderamente, y creo que todos coinciden de tu charla. Tiene un nivel de profundidad, de análisis y de sensibilidad que realmente necesitamos en este momento. Has encendido un fuego tremendo, interno y intenso en todos nosotros, que seguramente, ojalá podamos retransmitir un poquito de todo lo que nos dijiste y nos contaste hoy, podamos reflexionar nosotros mismos, incorporarlo y, bueno, y poder compartir con nuestro entorno inmediato y desde ahí tener la esperanza bueno, de poder justamente ir hacia esa comunión que nos proponías al final de la charla. La verdad que queda totalmente expuesto, ¿no? Has abordado todos los ejes o digamos, las aristas de un problema que muy bien lo describiste como la infodemia, y cómo se ejerce esas pantallas y cómo nos quedamos enajenados muchas veces de la realidad, y cómo ese avatar hace cosas por nosotros que tiene un poder tan grande. Enorme. Hay mucho para decir. A mí me gustaría, antes de compartir las preguntas, que por supuesto los invitamos a todos a que lo puedan compartir en el chat, así Mariano y Pato también van recolectando la información. Pero bueno, en base a todo lo que expresaste, a mí me gustaría preguntarte qué podés decirnos o qué herramientas tal vez más alcanzables en un primer momento, en una primera instancia, como para poder justamente modificar estos hábitos que impone esta nueva realidad. Creo que lo más difícil es justamente cómo se construye un criterio, cómo se construye el criterio de selección de información, de qué es útil y qué no lo es, qué tecnologías son buenas de incorporar y en qué circunstancias.
qué conocimiento es necesario aprender y en qué tiempo, en qué contexto, ¿no es cierto? Porque la verdad que la cantidad de estímulos que se reciben y que están dando vueltas son tan grandes que, como decías al principio con esto que decía Humberto hoy, Eco, da lo mismo una noticia de un accidente a 2.000 kilómetros de distancia que, no sé, una situación próxima que pasa en la esquina del lugar donde vivo y que realmente me interpela de otra manera, o yo puedo llegar a hacer algo al respecto desde el lugar donde estoy, ¿no? Entonces, bueno, es el caos ese de la información y de los estímulos. Bueno, a ver, ¿qué puedes decirnos? A ver, ¿por dónde empezamos a echar mano, digamos, para construir o reconstruir el criterio bueno, de supervivencia casi con respecto a toda esta información que nos ataca? Bien, lo primero que me gustaría decirle, bueno, obviamente leer, yo les voy a pasar después links, incluso anduve indagando para esta charla en que hay, claro, yo ya tengo chicos grandes, digamos, además son nativos digitales a medias, digamos, todo este mundo porque es un tsunami que se nos vino, digamos, por ejemplo, yo hoy, yo no, a mis chicos yo les decía, 2 horas de chat, 2 horas de lectura, obligatoria, ¿no? Tengo que reconocer que a mí me salió bien, de cohete. Pero que no es el camino en realidad. Me salió bien de cohete, o sea, me salieron lectores adictos como yo, y la lectura genera un adiestramiento mental que es muy importante. Lo que pasa es que esto abarca cuestiones nociológicas, neurológicas, psicológicas, es muy, muy amplio. Pero ¿por qué digo? La lectura es muy importante, porque acostumbrarse a esa linealidad es lo que permite a una parte del cerebro formular lo que sería argumentación. No sé si hoy ustedes se dan cuenta que de pronto a los individuos de este ecosistema digital les cuesta argumentar. Uno lee, por ejemplo, ahí en los intercambios y le dice, no, pero lo que estás diciendo no es así porque tal cosa. ¿Sos un troll vos? Es decir, me quedé sin argumento, tengo que ponerle etiqueta. Tengo que ponerle el rótulo. ¿Por qué? Porque no tengo argumentación. ¿Y por qué no tengo argumentación? Porque el cerebro necesita una determinada cantidad de tiempo para argumentar. Hay una linealidad de tiempo que hace que funcione una determinada parte del cerebro que, como vos decís, está tan acostumbrado a la inmediatez, ¿no? La realidad ciertamente no es un botón, está tan acostumbrado a la inmediatez que no puedo esperar ni puedo formular el discurso, que es muy importante. Entonces, es muy difícil, digamos, una de las cosas que a mí se me ocurre que son muy importantes es obviamente leer. En el enjambre, después lo mando, yo les mando después los libros, trataré de mandarles los libros que son más o menos agradables de leer, que no son muy densos, digamos, ¿no? Porque hay otros que son difíciles. Por ejemplo, este libro en el enjambre es chiquito, es sencillo y es realmente exquisito en cuanto, tiene una mirada apocalíptica, yo no la comparto tanto, pero es exquisito en cuanto a la sutileza de las cosas que describe. Así que después les mando el link, se llama El Enjambre de este coreano que siempre me sale los nombres al revés. Lo segundo que me parece importante es descubrir cuáles son nuestras necesidades antes de abrirnos indiscriminadamente al mundo digital. Si yo voy a, perdón por la palabra, ¿no? Boludear. Si voy a boludear en la web, está bien, me voy a poner 1 hora, ¿cuánto voy a estar? 1 hora, bueno, voy a navegar, a donde me lleve la correntada. Bueno, hago clic acá, entro en el laberinto y me dejo llevar por el laberinto. Ahora, vivir en el laberinto es otra cosa. A veces me ha pasado a mí, que entro para un objetivo y me voy, y después me olvidé por qué entré. Y me quedo con las manos vacías. Entré porque tenía que buscar un dato y terminé en Hong Kong, en China o en el siglo XIII, por ejemplo, y no tengo el dato y se me hicieron las 3 de la mañana. Esta succión que genera el laberinto por donde realmente es a veces confortable navegar, ¿no? Porque es andar como sin rumbo. Entonces, descubrir qué necesidades tengo antes de abordar el tema de las redes sociales y aprender a fragmentar, es decir, voy a hacer esto justamente para no dejarse llevar por la marea, por el hechizo, ¿no? Eso me parece muy, pero muy importante. Tercero, no demonizar las redes sociales.
porque lo dice también el coreano muy bien, nos sumamos a una ola como de indignados, que es pan para hoy, es puro ruido esta ola de indignados. Esta tecnología ha venido para quedarse y lo que tenemos que hacer, lo del león y el corderito, es integrarla creativamente. Por ejemplo, chicos.net, para los que son papás o educadores, que tiene el respaldo de Disney, hace cosas muy interesantes, enseña cómo, por ejemplo, capitalizar los aprendizajes de un videojuego. Videojuego que uno dice pérdida de tiempo, genera personalidades competitivas, violencia, bla, 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 bla. Está bien, si vos querés y podés aislar al pibe, digamos, de los videojuegos, hacelo. Pero ¿realmente ese será el camino? ¿O el camino es ver entre los que saben de qué manera puedo yo captar los aprendizajes que mi hijo hace? Por otro lado, los chicos dicen, bueno, está tantas horas, por eso te decía, a mí me funcionó de casualidad, pero no es el camino. Está tantas horas en internet, qué sé yo. Por fuera es un zombie, como lo que vimos. Pero ¿qué le está pasando por dentro? Porque realmente por dentro se convierte en un príncipe, en un rey, en una princesa, en un guerrero, en un benefactor, en un salvador, en un policía. Por dentro hay mucha vida emocional que se está poniendo en juego frente a la pantalla. Entonces, ¿qué hago yo? Si le corto la pantalla y le obligo a que vaya a trapear el piso o a lavar los platos, cosa que está muy bien, lo tengo que integro. ¿Cómo integro? Integro justamente tratan hablando con los chicos y hablando conmigo mismo y dándome cuenta. Acá la clave está no en que esto sea bueno o malo, sino en que es inconsciente. Y como es inconsciente, estamos en manos de otros. Entonces, está en darme cuenta que cuando yo apago la pantalla, cualquiera sea, experimento un vacío, un silencio atroz, una especie de no sé para dónde ir. Esto yo lo viví hace muchos años, pero con una película, me acuerdo. Vi una película, cuando apagué el televisor me sentí como mal. Digo, ¿qué me pasa? Y bueno, pasa que antes nosotros íbamos al cine y después nos íbamos a un café y charlábamos sobre lo que habíamos sentido con la película. Conversábamos. ¿Eso qué hacía? Integrarlo al mundo real. Hoy, si eso no está, nosotros nos quedamos con una, digamos, calentura de imaginación y con un cuerpo pobrecito, chiquito, raquítico y una realidad gris y rutinaria y desabrida. No hay forma de que se compita. Entonces, cuando yo siento ese vacío post pantalla, sea cual sea, me tengo que conectar. Creo que la meditación es una herramienta muy importante, pero muy importante, porque la meditación nos va entrenando, la meditación, la oración, nos va entrenando en una conexión interna, ya no externa, sino interna, con todo ese mundo de emociones que Internet moviliza, pero que están adentro mío. Y yo las puedo observar y las puedo abrazar y puedo llorar y puedo sentir lo que efectivamente siento adentro cuando uno tiene realmente, está familiarizado con sus propias narrativas, con sus propias historias, con sus propias fantasías, con sus propias ilusiones, ya no depende tanto, digamos, de llevarlas a cabo en el mundo de Avatar. Eh, Bancar el periodismo o las plataformas o, bueno, bancar la gente que hace bien en el mundo. Bancar, yo, Greenpeace, por ejemplo, bancarlos con la navegación, bancarlos con el live, bancarlos con la plata, bancar dentro de este mundo caótico aquellos que realmente tienen no solamente unidad de visión, sino unidad de acción. Es decir, que han integrado. Chile no hubiera sido Chile sin la gente en las plazas. Internet nos sirve para ponernos de acuerdo y nos vamos a manifestar pero lo importante es ir a la plaza, ¿no? Eso es. Lo importante es salvar el bosque, no solamente, sí, hay que salvar el bosque, sí, vamos a darle like, qué sé yo, pero después las calles están desiertas de gente que efectivamente planta el cuerpo y hace historia, porque la historia definitivamente es fáctica, no es virtual. Lo virtual puede ayudar y muchísimo a informarse, a formarse, a ponerse de acuerdo, a articular, a gestionar, pero a la hora de las papas, justamente, lo que importa es el cuerpo, lo que importa es la acción, lo que importan son los verbos que seamos capaces de conjugar en nuestra vida práctica, en nuestra vida cotidiana. No sé si respondí. Lo demás, links para que ustedes puedan también indagar un poquito. Más o menos, no sé si hay alguna otra pregunta. Hola Gaby, Sí, acá Pato.
Hola, Pato, con ¿cómo Mariano. Muy bien, qué ¿Qué lindo tal? volver a vernos. Igualmente, un placer. Sí, Gaby, Gaby. Perdón, Gaby, ¿querés dejar de compartir pantalla así nos puedes ver a nosotros? A ver, espérate, ¿dónde está? Porque así nos vas a poder ver todas las camaritas. Ya sé de dónde era. Detener la Tenés que dejar de presentación. presentar. Ujú, sí, Ahí exacto. está, ahí Así está. volvés a la sala. Buenísimo. Buenísimo, ahí Perfecto. está. Listo. Sí, adelante, Bien, Pato. gracias. Muchas gracias nuevamente. Y la verdad que yo quedé muy movilizada. También, bueno, parte del proceso, ¿no? De este encuentro que ha tocado que sea de esta manera, así virtual. Pero fue una decisión también hecha con muchas ganas, con entusiasmo, porque queríamos también poner un poquito de contenido y sentir que nos podíamos encontrar también en este momento, más allá de toda esta abrumación de información y cosas que están en el entorno, que podíamos seguir gestando y co-creando encuentros de conversación, de reflexión, y bueno, esta es la cuarta charla, el cuarto encuentro, y todos han sido muy enriquecedores, todos tienen que ver con todo, tienen que ver, es una invitación a la reflexión, a tomar conciencia, y a ver qué siguientes pasos podemos ir dando para crear un mundo mejor, crear hogares mejores y bueno, una vida. Es con uno el primer paso, pero sabemos que es para el todo, ¿verdad? Que es mucho más. O sea, y la verdad que me sentí, bueno, muy movilizada. Y bueno, surgen un montón de temas para seguir conversando. Yo había notado también el punto este de la conversación, ¿no? Que eh, es algo que yo también me está pasando esto y lo conversábamos con nuestro hijo que ahora tiene 14 años, que me enteré hace poquito que sería parte de la generación Zoom, o los Zoomers. Entonces estuve viendo de qué se trataba, pero bueno, tratamos de ver de esto de la importancia de la conversación, Ujú. de salir del monólogo que nos satisface a nosotros como un ego en esta creación de un personaje que publica sobre sí mismo cuestiones ideales, donde vos también decías esto, bueno, que voy creando una sensación de, de seguridad, un ideal, un personaje ideal que tal vez tiene tan real. Entonces eso nos lleva a, a, a sostener cada vez nos demanda más tiempo. Me hace acordar también como este juego que hubo en un momento de un gatito que había que alimentar y había que hacer lo mismo, llevarlo a dormir, y termina siendo también nuestro personaje en las redes un poquito ¿no? Porque tengo que contar qué es lo que estoy haciendo ahora, cuál fue la última actividad que Claro. hice, a quién vi, a quién qué, porque a veces lo que más me interesa también es que a veces con causas nobles, defensas, ideales, ya sea hasta del medio ambiente, la salud, lo que fuere, también a veces le agregamos tanto de esta ficción, ¿sí? Que distorsiona Claro. o llena mucho también Mm. de esta imagen, de este mundo ideal, ¿no? Nadie se muestra el día que se siente incómodo consigo mismo o consigo misma, nadie cuando se levantó cruzado y tiene, no sé, mal humor, o le salieron granos, o se siente, no sé, lo que fuera, ¿no? Nadie muestra eso, y nadie necesito compartir con alguien un sentimiento de tristeza, no se ve, ¿no? Entonces también un mundo ideal, como de ocultamiento de ese gran vacío. Claro, Recuerdo claro. una amiga, una señora, en realidad que tiene hijos ya estudiando, me dice ahora que mis hijos tienen Instagram. Yo me abrí un Instagram, una mujer de 60 años con ya hijos estudiando en la universidad, para poder estar al día de lo que están haciendo. Claro. Entonces ahora me entero de lo que hacen. Yo había cenado con ellos, había compartido una comida, y todos los integrantes de la familia cenaban con el celular al lado, mirando y compartiendo lo que estaban viendo en el celular. La reunión estaba en relación a eso, a lo que cada uno estaba viendo, a su mundo, a lo que estaba sosteniendo individualmente.
Entonces después se conocían, sabía que el hijo le gustaba de pronto cocinar tortas porque lo vio en Instagram. No sabemos si es verdad o no que cocinaba tortas, lo publicó en Instagram. Claro. Todo este mundo de ficción que creamos, yo creo que es un espacio que es peligroso, ¿sí? Y bueno, entonces en esta intención de ver cómo gestionamos y cómo seleccionamos, cómo poder discriminar también en este aporte, en esta intención de este encuentro, de las claves para un hogar saludable. El libro que les recomendé, también el autor que les recomendé, también Byung-Chun Han, también tiene un libro que se llama La sociedad de la transparencia, digamos, ¿no? Donde en tesis por eso digo, tiene metáforas que son muy interesantes que si uno las encarna, digamos, las tiene claras, después también las puede transmitir a su entorno. Donde él dice que en realidad nos hemos vuelto tremendamente transparentes como un vidrio, porque todo está visible, digamos, ¿no? Ahora fíjense ustedes, todo está visible. Ahora fíjense ustedes, no somos, ¿cómo se llama? Exhibicionistas, es otra cosa distinta. Del exhibicionismo se pasa a ser de vidrio. ¿Por qué? Porque el humano, que es también hondón, ha perdido esa dimensión de hondura. Entonces se ha convertido en superficie, algo plano, algo visible. Eso se puede constatar en los sujetos, digamos, que nacieron en esta generación digital. No hay mucho más. Pareciera como que no hay mucho más ahí, porque se perdió la hondura, porque son todo vidrio, no la transparencia en sentido, digamos, como nosotros la entendemos, sino en sentido de riesgo. Me hizo acordar lo que vos decís de todo visible, ¿no? Entonces, si tal vez yo no sea feliz, pero no me doy cuenta de tanto mostrar que soy feliz. Como mi avatar es feliz en Facebook, yo me voy convirtiendo en una persona que me creo, o sea, después termino, no sé, con un cáncer, ¿no? Porque ni siquiera registro mi propia infelicidad, porque soy tan transparente que me he convertido en un vidrio para la vidriera. Estamos hablando siempre de cosas extremas. Vuelvo a repetir, el mundo digital tiene cosas maravillosas. Y para los chicos ni hablar. Realmente un desafío, una producción. Cuando uno se entera de lo que ocurre en la deep web, yo realmente pienso que hay un poder superior que está sosteniendo el mundo. Porque con la posibilidad que tienen tantas fuerzas malignas y siniestras de introducirse en la vida de las personas, en la vida de las instituciones, en la vida, no sé, de las bombas atómicas, díganme si no es un milagro que todavía estemos como estamos. Es decir, hay que confiar realmente que efectivamente el ser humano, en definitiva, tiene valores, ¿no? Que a la larga. Miren, dice Sabat una cosa muy bonita, que hubo en Italia un terremoto espantoso, de los más graves, no me acuerdo en qué época, tampoco me acuerdo, creo que es en La Resistencia, pero no me acuerdo en qué libro lo relata. Es que él terminó muy conmovido cuando vio que minutos después, cuando todo era un tendal de muerte, de destrucción, había un hombre que se había quedado absolutamente sin casa, que empezó a sacar las piedras del camino, a correr las piedras del camino para que pudiera circular la ambulancia, la gente. En vez de ir a su casa, empieza a sacar piedras del camino. Yo creo que esa es un poco, con tecnología, con web, con mundo digital, es un poco la vocación más profunda que tenemos, ¿no? Sacar piedras del camino para estar comunicándonos. Y por eso lo estamos haciendo en este momento. No podemos conversar, no podemos encontrarnos pero bueno, vamos a buscar el Zoom, la Google Meet, el WhatsApp, lo que sea, pero veamos que las tecnologías son también formas de sacar piedras del camino porque los seres humanos seguimos necesitando estar en contacto. ¿Qué rol debería jugar la escuela hoy con estos seres digitales? Sí, gracias. Bien. Qué hermoso es de sacar las piedras del camino, me encantó. Gracias, María Teresa. Me van apareciendo, lo leo, Mati, ¿no? Vos decime. Bien, sí, bárbaro. Sí, Gaby. Bien. La escuela también está en la edad media. Está en la edad media. Miren, hay dos posturas. Yo prefiero las dos las respeto. Una dice, en la escuela no a celular. Prohibido usar el celular.
es muy respetable, teniendo en cuenta todo esto. Yo prefiero a aquellos docentes que son capaces de integrar en la enseñanza el celular. Hay material realmente maravilloso. Lo que no hay es gente que forme al docente, porque ¿cómo haces vos en semejante volumen de información? Te dicen, por ejemplo, el docente no tiene que dar contenidos que la persona puede encontrar en la web. En ese sentido, yo estoy haciendo un desastre en este momento, porque todo lo que yo dije, ustedes lo pueden encontrar en la web, en los libros, mejor dicho, ¿no? Claro, el docente no tiene que dar lo que el pibe por sí dice, ¿para qué voy a estar en aula si después pongo esto mismo y me aparece todo tal cual escrito? El docente lo que tiene que hacer es enseñarle al chico a navegar en la web, a distinguir el agua limpia del agua mugrienta, a jerarquizar, bueno. Ah, qué fácil que se dice. ¿Cómo haces vos frente a los no sé cuántos terabytes de información, millones de terabytes que hay en el mundo? Si la web es desjerarquización, ¿por dónde entro? ¿Por qué calle circulo? ¿Cuál es la avenida confiable? ¿Se dan cuenta? Entonces, no es tan sencillo como se piensa. Se deposita mucha confianza en el docente o mucha responsabilidad, pero ¿quién forma al docente para poder integrar? El desafío es la integración, porque la maravilla que hay en la web es equivalente a lo siniestro que hay en la web. Y si nosotros prohibimos el acceso o lo consideramos que por lo siniestro que hay en la web, más vale no entrar en el mundo de los avatares, nos estamos perdiendo la posibilidad de formar la futura generación en el adecuado discernimiento de entre las luces y las sombras. Ahora, el discernimiento entre las luces y las sombras ya no es bien y mal, no es el bien y el mal, es qué me pasa a mí frente a la pantalla. Es ese vacío existencial que me deja el apagón de la pantalla. Ahí es donde yo tengo que fortalecerme y fortalecer a las generaciones. Yo creo que la meditación es un camino excelente, no el único. La meditación y la espiritualidad. Porque en la medida en que yo me habite a mí misma, no voy a necesitar esa mudanza masiva al avatar. ¿Se entiende un poquito? Se entiende perfecto, Gabriela. La verdad que, bueno, es tan placentero escucharte y aprender de todo lo que nos estás diciendo. Por ahí, esto último que estabas diciendo, justamente a eso nos referíamos antes de cómo se construye el criterio, ¿no? Acá, por ejemplo, Teresa dice acompañar a organizar toda esa información, ¿no? Justamente ordenar ese caos, ¿verdad? Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, si alguien se anima a intervenir con su micrófono para decir algo, podemos dejar alguna intervención de alguien que nos está escuchando para Me olvidé hacer de alguna algo reflexión. muy importante, perdón, en las cosas Sí, prácticas. Me sí, olvidaba. Gabriela, dime. Sí. La música y el cuerpo. Bailar. Es muy importante bailar. Escuchar música y bailar. Es muy importante abrazar. Mucho beso, mucho abrazo, mucho contacto, porque el riesgo que el avatar nos trague y nos haga como líquido nuestra propia corporeidad. Un sujeto que está desconectado de su propio cuerpo, que no sabe cuándo siente angustia, cuándo siente dolor, cuándo siente, está perdiendo sus alarmas de tanta actividad mental que desarrolla en la web. Entonces, bancar, digamos, plataformas interesantes o bancar gente interesante, bueno, aprender a convivir con el silencio, obviamente también, leer, fomentar la lectura es muy importante. Yo les voy a mandar después cosas para leer, plataformas enriquecedoras también y mucha conexión también con el cuerpo. Me había olvidado del cuerpo. Perfecto, Gaby. Yo quería preguntarte algo también o hacer una reflexión, porque mucha pandemia durante este aislamiento, esto que hablabas del vacío, hay como una conversación común que se ha compartido, es decir, tal vez ese encuentro consigo mismo, ¿no? El hecho de haber sufrido, digamos, esta pandemia
fue casi una obligación a mirarse hacia sí mismo. Y tal vez muchas personas justamente comparten esto. No, bueno, me encontré con mi casa, me encontré con mis afectos, me encontré con mis riquezas y con mis miserias, digamos, mis virtudes, mis defectos. Por ahí realmente ha sido una situación que nos ha interpelado, el hecho de estar aislados en casa, en soledad o en esa no exposición permanente, donde esa meditación que vos hablabas, esa conexión que tenemos que hacer con nosotros mismos, que por supuesto la meditación, la oración es una herramienta sumamente valiosa, Sí. yo la practico y me ayuda mucho, por ejemplo, pero en el caso digo en general, ¿no es cierto? Ha habido como el ambiente nos ha obligado a ese encuentro de alguna manera con este virus, ¿no? Y de ahí viene esta gran oportunidad. Por ahí hay muchos comentarios de decir, bueno, tal vez seamos mejores personas a partir de ahora, o haya un cambio de conciencia, y realmente el mundo va a ser un poquito mejor. A mí me gustaría que vos me digas tu reflexión respecto a esto, si realmente vamos a volver a ser, vamos a ser mejores personas, si vamos a seguir siendo iguales, ¿qué cambiará a partir de esto, ¿no? Y cómo, y esa lección, cómo nos puede ayudar o cómo incluso podemos hacer nosotros para que no se pierda esa oportunidad. Lo que podemos hacer es lo que estamos haciendo ahora, digamos, ¿no? Lo que están haciendo ustedes con Patagonia Respira, digamos, ¿no? Es decir, yo creo que como en todas situaciones críticas, esto es realmente una circunstancia épica, esto es una película lo que estamos viviendo, ¿no? Me parece, por ejemplo, que, bueno, yo soy licenciada en letras, entonces amo los relatos porque son un espejo de los itinerarios del alma, ¿no? Entre otros, uno que me parece maravilloso es El Señor de los Anillos, ¿no? Bueno, en este momento, digamos, estamos en una verdadera batalla de fuerzas oscuras y de fuerzas luminosas. Todo queda expuesto, digamos, o se está viendo. A ver, por ejemplo, el hecho de que tantos líderes hayan elegido una supuesta preeminencia de lo económico por encima de las vidas humanas es algo grave, digamos, ¿no? Que se mofen, que se ríen, que se burlen, digamos, que desconozcan la ciencia, que desconozcan los consejos que le dan. También la situación es muy crítica a nivel económico, pero obviamente no es por la cuarentena, sino que es por la pandemia. Entonces, hay fuerzas que operan realmente con mucha malignidad y hasta diría yo con cierta perversión, ¿no? Ahora, frente a eso tenemos un ejército de gente que como ustedes está saliendo, yo tengo ya agotamiento de Zoom, digamos, ¿no? De tantos webinars y conferencias y charlas y talleres gratuitos y cursos y, bueno, la mar en coche. Es como si todo el mundo hubiera dicho, yo quiero poner algo para que en esta especie de batalla triunfe la luz. ¿Qué es la luz? La compasión, la vida, el amor por la naturaleza, bueno, los valores en definitiva, ¿no? Entonces, por eso digo, hay que apoyar esas iniciativas. No todos podemos ni debemos tener un micrófono, pero otros podemos aprender, otros podemos escuchar, otros podemos compartir, es decir, hacer la tarea, digamos, de las hormiguitas, por decirlo de alguna manera, ¿no? La tarea de las hormigas, que cada uno, digamos, va cavando su túnel, va cavando, por decir manera, la dureza de la tierra. Es impactante, por ejemplo, el hecho de que ustedes lo sabrán perfectamente, donde hay insectos la tierra no se apelmaza. Tan chiquitito y tan aburrido, chiqui, 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 chiqui todo el día, son capaces de horadar hasta la misma piedra. Si esto va a dar resultado inmediato o no, yo me inclinaría a decir que no va a haber grandes cambios, por lo menos si Europa y Estados Unidos van anticipando, grandes cambios no. Pero quién sabe cuándo germina la semilla que quedó sembrada en la oscuridad de la pandemia. Así como estalló el virus de un día para el otro, ¿quién iba a imaginar? ¿Quién iba a imaginar de un día para el otro, porque los cambios son muy vertiginosos y rápidos, puede estallar milagro? ¿Quién iba a imaginar que Chile se iba a poner de pie de la manera en que lo hizo?
¿no? 30 años, dicen ellos, ¿no? No, no estoy diciendo yo, 30 años, no 3, por una pavada, un detalle. Esto, miren, es hermoso. Yo tenía un toldo en mi casa, en la casa de mi abuela, en realidad, un toldo que estaba extendido cuando se vino una piedra y como estaba roto no lo pudimos recoger. Se quedó el toldo y la piedra caía. Se hizo una acumulación de piedra que uno, Dios, mamita mía, madre mía, ¿cómo aguantó, no? Y de pronto, plaf, estalló el toldo y se vino todo abajo. Aguantó, y una piedrita, que no sabemos cuál, una, produjo el estallido, porque en algún momento el toldo estalló. Eso se llama masa crítica, es la gota que rebalsa el vaso. ¿Rebalsó por el peso de esa piedrita? No. Hubo una acumulación de masa crítica que hizo que en un momento el toldo ya no pudiera aguantar más el peso y se rompió. Y yo creo que en la historia pasa más o menos lo mismo. Siempre detrás de las grandes revoluciones hay una gotita, a veces insignificante, que vos decís no tiene nada que ver, pero es la gotita que rebalsó el vaso que se vino llenando. Creo que todos nosotros estamos llamados a ser una piedrita, nada más. Dios dirá cuándo llegará aquella que raje por el medio, digamos, el toldo que oculta el sol o la luz. Muchas gracias, Gaby. Siempre aclarando un poquito más. Y bueno, no sé si la lo respuesta que le di último a Matías satisface, digamos. No, igual, claro, aclara, pero genera también más ideas para la reflexión, ¿no? Se sigue abriendo el abanico, no es que se reduce, que eso es lo interesante en realidad. Pero bueno, también queremos ir como dándole un marco. Hemos ocupado ya bastante tiempo, el tuyo, bueno, estamos desde tempranito, desde las 3 de la tarde con otras actividades, y gente que ha estado en todas las propuestas, así que estamos súper felices porque nos hemos sentido muy acompañadas y acompañados. Ahora, recién cuando hablabas de esto, el último tema que decías, me hacía acordar de la teoría del centésimo mono, que seguramente la escuchaste alguna vez, también habla de esto, ¿no? De la repercusión. Llega un momento cuando esto tiene tanta repercusión, no sabemos cuándo, pero en algún momento, no sabemos ni siquiera si va a ser acá, en algún lugar, ¿no? De toda esta trama que estamos creando, que Huitral también tiene ese mismo origen, de tejer una trama entre diferentes personas, seres, con una intención, una dirección clara, de creación de lazos genuinos, donde se puede tener el tiempo de conversar, de reflexionar, de hacer silencio también. Entonces, me parece que esto en algún momento llega, empiezan a haber cambios esperados, ¿no? Y eso es, bueno, como que es una caricia, pensar en eso también, porque por momentos cuando escuchábamos tu conferencia, tu charla, un poco uno se estremece con la dureza, ¿no? Con el temor de un panorama un poco sombrío, nos pasa esto, pero sabemos que estamos tejiendo una trama de lazos y que sí, que también está en lo que uno hace y en los seres que tiene cerca, que no es cerca físicamente, es cerca en esto, ¿no? En esto también, en esa gran dimensión, y que está sucediendo. Entonces esto es la idea de volver a las claves. Estuvimos como en todas las charlas dando pautas sobre cómo ir direccionando estas intenciones. Entonces recordar, siempre hablamos esto mismo, ¿no? De un poquito lo que tenía que ver de alimentación, también poder discernir, tomar el tiempo de seleccionar, de ir haciendo pequeños pasos, ¿sí? Tal vez no queremos hacer todos los cambios juntos, ir de a poco, revisando con toda esta información cómo podemos ir haciendo los pequeños pasos y la transformación. Y algo que estuvimos haciendo al comienzo de las charlas fue justamente respirar, hacer unas respiraciones conscientes de manera en conjunto, y ahora con vos en realidad lo dejamos para lo último, como para el cierre del encuentro, algo muy simple pero que realmente nos vuelve, nos conecta con nuestra persona, nuestra presencia en el presente, ¿verdad? Entonces es esa invitación a que nos despreocupemos ahora de la imagen, de la pantalla, ya no necesitamos verla, podemos cerrar nuestros ojos para conectar con nuestra respiración.
esta invitación también para agradecernos a nosotras mismas, nosotros mismos, este tiempo compartido. Un tiempo que tal vez nuestro cuerpo, nuestra mente se siente agotada, pero también hay una sensación de satisfacción de haber encontrado seguramente esperanzas, lazos para ampliar, para profundizar. Así que ahora aquí sabemos que estamos en compañía y vamos a conectarnos con este proceso vital que sostiene nuestras vidas. Sentir el roce del aire. Dejamos salir todo el aire de manera completa. Podemos dejar ir las tensiones, las inquietudes en cada exhalación. Y permitir la renovación de la vida en cada inhalación. Recibiendo el aire, la energía vital. También la esperanza, la calma. En cada inhalación. Para poder compartir luego también la esperanza, la calma, la intención de renovación. Necesitamos mantener una estrecha conexión con nuestra intimidad, con nuestra esencia, con nuestro interior. Y para eso la herramienta más simple y poderosa, realmente lo es muy poderosa, es nuestra respiración. El aliento de vida que nos trae a este mundo en la primera inhalación, y así también con la última exhalación nos vamos a ir retirando. Mientras estamos en este tiempo de vida, compartiendo los lazos, sea de manera presente, sea de manera virtual, vamos respirando. La respiración nos ayuda a centrarnos, a sanar. Podemos dar profundidad, podemos armonizar nuestro ritmo respiratorio. Dejamos ir la preocupación, la ansiedad. Traemos calma, confianza, esperanza. Un mundo mejor es posible. Y también vamos a compartir la sonrisa que emerge de este encuentro, el silencio, la calma, una cálida sonrisa, para vernos acompañadas, acompañados. Muchas gracias. Muchas gracias a cada una de las personas que estuvieron presentes y al equipo técnico y a cada uno de los disertantes y a Gaby en especial en este momento. Bueno, podemos despedirnos abriendo nuestros ojos, ofreciendo, compartiendo la sonrisa. Si quieren también podemos compartir pantalla y saludarnos para despedir. ¿Dónde era que se podía ver? ¿Dónde era que se podía ver a todos, Mati? Porque yo acá tengo muy poquito. Mati.
a todos, para ver a todos. De un poquitos. Bueno. Sí, se ven algunas, las primeras, pero bueno, sí, pero estamos sin cámaras aquí. algunos. Exacto, algunos están sin cámara. Si quieren pueden abrir las cámaras, los que puedan, como para poder ver las caritas. Y bueno, no quiero decir mucho más porque creo que el más adecuado para esta jornada, simplemente contarles que toda esta información va a seguir difundiéndose a través de las tecnologías que hoy estuvimos hablando. Y bueno, simplemente agradecerte, Gabriela, nuevamente. Realmente ha sido un bálsamo para esta tarde. Que no haya vacío post pantalla ahora. No, creo que nos quedamos tan llenos que va a ser difícil también ahora, pero para administrar y para justamente disfrutar de toda la información y lo que nos has compartido, tu sabiduría. Sos una mujer muy sabia y muy humilde, y siempre es un placer escucharte y verte en esta situación. Muchas gracias, en serio. Gracias y bueno. Saludamos a todos, hacemos así, aquí terminamos. Mi compromiso es mandar información, la información que les prometí, ¿no? Así que después se pueden mandar por mail. Gracias. Exacto. Nosotros también lo vamos a compartir. Muchas gracias a todas, a todos por acompañarnos y así terminamos entonces el Patagonia Respira. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Gracias.